La columna sur de Virginia Occidental sostiene crestas que se alzan como olas detenidas sobre el condado de McDowell, donde los barrancos se pliegan unos en otros y los caminos se rinden antes que los montes. En una áspera mañana de octubre, a finales de los años 50, una escarcha velaba el sumaque y el laurel, y una ventana de cabaña en Trace Fork guardaba su propio registro empañado de clima y aliento. Desde esa ventana, el juzgado más cercano en Welch quedaba a unas pausadas 27 millas, por curvas que muerden tajos de carbón y sombras de madera. La tierra parecía más antigua que cualquier apellido clavado en un buzón, más antigua que las tablas que intentaban mantenerla afuera. La gente se movía pequeña contra ella, como chispas que brotan y desaparecen, mientras la cresta conserva su forma. Antes de continuar, suscríbete si valoras investigaciones cuidadosas y de primera mano como esta. El hogar de Trace Fork se organizaba alrededor de un hombre al que los lugareños llamaban Señor Harlan, cuerpo ancho de trabajo maderero y paso fijado por años en laderas. Se levantaba antes de la luz, recortaba yesca con una navaja por costumbre, guardaba un retorcido de tabaco en una lata sobre la repisa y escuchaba la radio de baterías con el volumen bajo para que no se llevara lejos. Las hijas de su hermana habían venido a vivir bajo su techo tras mala suerte y una muerte de la que la familia no hablaba. Las sobrinas se movían por las habitaciones con la quietud practicada de quienes han aprendido que el silencio hace pasar los días más fácil. Mae llevaba el pelo trenzado tan tirante que brillaba, guardaba botones en una lata de café y hacía jabón con lejía y ceniza. Ruthie escribía nombres a lápiz en los dobladillos de saco de harina. Cuando los remendaba, tarareaba el mismo himno en voz baja en el fregadero y pasaba las tardes rebobinando, bramante, en bolas ordenadas. Inés apilaba tarros por color después de las jornadas de conserva y tenía la costumbre de mirar el fuego hasta que la leña se asentaba y el humo afinaba. Los niños se desplazaban entre ellas como el arroyo, bajo la maleza, vistos, luego ausentes, unos pálidos como papel tras el invierno, otros veloces a pies descalzos, uno con la costumbre de quedarse en los umbrales hasta que alguien se daba cuenta y le pasaba una galleta. Los inviernos cerraban el camino tan a fondo que hasta las mulas retrocedían. Un pastor del Valle Bajero hacía una sola visita cuando el barro se secaba cada primavera. Los víveres llegaban en sacos de harina y cajas de manzanas, cuando coincidían gasolina y misericordia. En el pueblo, cada cual guardaba su parecer sobre Trace Fork, juzgando en el mismo murmullo con que se hablaba de las minas. Los dependientes de la tienda general notaban cómo el efectivo llegaba doblado y exacto, nunca una moneda de más, y cómo la muchacha de muñecas finas miraba más allá del escaparate de dulces hacia el estante del aceite para lámparas. Un conductor del aserradero recordaba una tarde lluviosa en que un niño se quedó fuera de la rampa, observando la banda que llevaba la chapa, la lluvia golpeando la visera de su gorra, hasta que una mujer de la cabaña salió de las sombras y lo guió del puño de la manga. Un vecino, del otro lado de la cresta, contaba a sus amigos que una cuna pintada de negro apareció en el porche un otoño y desapareció para cuando cayó la nieve, pero otro juraba que la misma cuna llevaba años allí, entrando y saliendo según las estaciones. El rumor corría junto al lecho y a veces lo cruzaba, como suele, donde hay pocos caminos y las noches se hacen largas. El primer giro duro en la fortuna de la familia llegó en un mes frío, cuando el arroyo
sonaba a cuentas de vidrio en una lata. Una lámpara ardió hasta tarde en la sala delantera y siguió encendida mucho después del amanecer, y la colcha de la sobrina mayor colgó al aire, aunque el aire mordía los dedos. Al día siguiente, un rectángulo fresco de tierra detrás de la cabaña mostró dónde manos habían trabajado la pala en suelo que no estaba listo. Para el fin de semana apareció una tablilla pequeña a la cabecera, cepillada lisa y frotada con manteca hasta tumbar la veta, un retazo descolorido de la Biblia familiar. Solo la hoja con nacimientos y fallecimientos se guardaba en una lata junto a la estufa, líneas a lápiz repasadas y borradas, el papel ablandado por el uso. Las mujeres llevaban el cuerpo con la rigidez lenta de quienes han trabajado demasiado y descansado muy poco. Nuevos pañales colgaban, no lejos de ese rincón silencioso de tierra, y los ritmos de la cabaña se desplazaron un grado tan pequeño que se perdería si no se hubiese mirado por largo tiempo. Las estaciones parecían apretarse en esa casa. El lapso entre colchas en la cuerda se acortó y el chirrido de la cuna volvió antes de que se desvaneciera el eco anterior. Los rostros alrededor de la mesa compartían el mismo gesto de mandíbula que marcaba a la generación mayor, como un rasgo pasado, igual que los tarros que bajan por una estantería. Pero la hoja de la Biblia en la lata registraba una fecha, la tablilla engrasada detrás de la cabaña, otra, y no se ponían de acuerdo. La contradicción entre la línea a lápiz en la Biblia y la tablilla engrasada no viajó rápido, pero llegó lo bastante lejos. Alcanzó a una maestra que llevaba la asistencia en una escuela de 2 aulas cerca de Panther. Llegó a una oficinista en Welch que archivaba avisos de nacimiento cuando los caminos lo permitían. Alcanzó a una oficina de asistencia del condado donde un libro de admisión esperaba una línea que diera sentido a otras, más antiguas. El invierno siguiente trajo camiones patinando y correo detenido. A comienzos de primavera, una investigación formal empezó a tomar forma desde escritorios separados que rara vez compartían papeles. El condado asignó a una trabajadora social, Evelyn Cox, para reunir lo que pudiera reunirse. El departamento del sheriff, encabezado por el sheriff Judson Hale, anotó la dirección de Trace Fork y la subrayó para una visita de bienestar cuando patrullas ya se dirigían cuesta arriba hacia las minas. En el hospital comunitario de Welch, una clínica en obstetricia, la doctora Louise Renner señaló un grupo de partos registrados en efectivo, con la misma persona pagando y las madres consignadas como parientas. El acceso se quebró primero en el camino. El puente de aguas bajas en Crane's Nest quedó sumergido durante un deshielo. Las cadenas saltaron de las ruedas en la pendiente. Un coche del condado se paró en terreno de esquisto. Un ayudante retrocedió una mañana cuando la niebla hizo que la trinchera pareciera un muro. En la cabaña no había teléfono. La trabajadora social dejó notas en casa de un vecino y volvió para encontrarlas húmedas por el aire del arroyo y sin leer. La oficina de asistencia carecía de un camión de tracción en las 4 ruedas. El sheriff no firmaría un registro sin causa más clara. El hospital no entregaría expedientes sin citación para evitar violar la privacidad de pacientes. Expedientes de adopción sellados de años atrás, en apariencia no relacionados, se superponían lo suficiente como para requerir la mano de un juez. Las líneas jurisdiccionales añadieron otra costura. La divisoria detrás de Trace Fork seguía el límite del condado como una regla oculta, y un solo paso por la ladera podía volver incierta la autoridad de un ayudante.
El primer papel que se asentó en la carpeta de Cox no vino de un hospital, sino de una escuela. Notas de traslado del libro de asistencia de Panther mostraban a un niño inscrito con un apellido a comienzos de otoño y reinscrito con otro para cuando llegó la nieve. Misma fecha de nacimiento, misma estatura hasta la media pulgada que la maestra había medido con diligencia en el marco de la puerta. Una fila de bajas y reingresos a lo largo de varias estaciones produjo un patrón con una firma de tutor común, Herland, sin inicial del nombre, apellido, escrito con pulcritud. Ese hallazgo resolvía una cuestión. Los niños se movían dentro y fuera sin dejar la cresta. Pero habría otra. ¿Por qué cambiaban los nombres bajo el mismo techo? El segundo artefacto llegó por un aviso de un camillero del hospital comunitario de Welch que había crecido al otro lado de la cresta y reconoció el apellido. Con citación en mano, la doctora Renner proporcionó talones de facturación y notas de parto para 3 alumbramientos espaciados con demasiada estrechez en un lapso incómodo. Cada tarjeta mostraba pago en efectivo, pagador consignado como pariente, madre con edades anotadas como finales de adolescencia o comienzos de veintenas, pero con la historia obstétrica marcada de forma inconsistente, conteos de gestaciones, gravidez, que no cuadraban con la edad visible, conteos de partos que sugerían alumbramientos previos no registrados. Las notas obstétricas señalaron 2 términos que se repetirían más tarde. Una línea indicaba vigilancia por incompatibilidad, RH. Otra hacía referencia a un recién nacido evaluado por anomalías congénitas, inespecíficas y no gráficas, el tipo de frase cautelosa que indica preocupación sin nombrar lo que no puede nombrarse con certeza. Las tarjetas resolvían el hecho de nacimientos ligados a esa ladera y reforzaban el hogar como centro financiero. Planteaban una pregunta más dura. ¿Quién figuraba como padre cuando las firmas no lo hacían? Las notas de campo de Cox de su primera visita domiciliaria exitosa se convirtieron en el tercer artefacto. Subió en una mañana en que el arroyo corría claro y los surcos se habían endurecido, acompañada por el ayudante Earl Tinsley, para seguridad y para satisfacer la insistencia del sheriff en un testigo. Dentro de la cabaña documentó las disposiciones para dormir, las reservas de alimentos y el espaciado de la ropa infantil en una cuerda tendida de la estufa al alféizar. En la repisa estaba la lata con la hoja de la Biblia que había iniciado la cadena. Con el consentimiento de la mujer mayor, Cox comparó las entradas a lápiz con nombres que había reunido de la escuela y el hospital. Algunas líneas habían sido repasadas, con borrados, tenues, visibles, bajo los trazos más pesados, como si una fecha se hubiera corregido a posteriori. Registró la posición de 2 tablillas pequeñas de tumba detrás de la cabaña y trazó un croquis de su ubicación junto a un tupelo negro. Estas notas resolvían dónde decía la familia que yacían sus muertos y unían el registro interior con la tierra exterior. Planteaban un punto de peso, si se habían alterado fechas, por quién y con qué propósito. Un cuarto hallazgo llegó del cementerio en la espuela pasada Hemphill, donde muchas familias del valle guardaban parcelas cuando el terreno junto al arroyo resultaba demasiado húmedo. Un sepulturero, que también hacía de cuidador, recordó sustituir una tablilla rajada por una piedra vertida de cemento para una tumba pequeña en años recientes. La petición había llegado en efectivo por un tercero. La fecha grabada en el cemento no coincidía con una entrada más antigua que él había copiado en su libro
de mantenimiento cuando vio por primera vez la tabla. La copia de Cox de esa página mostraba un intervalo de meses, no de años. La contradicción se estrechó a un lapso medible. Resolvía que había habido un cambio intencional, en algún punto, entre la madera y la piedra. Planteaba el problema legal de quién tenía autoridad para fijar una fecha cuando no se había presentado certificado alguno. El quinto artefacto llegó de mala gana, un haz delgado del laboratorio estatal en Charleston, entregado solo tras orden de un juez, que resumía resultados de grupos sanguíneos para 2 niños, ingresados en años distintos, por dolencias no relacionadas. Las hojas registraban factores ABO y MN, junto con el estado RH, con una nota al margen de un clínico de que, junto con los tipos registrados de las madres, los fenotipos paternos posibles se estrechaban. La nota no probaba paternidad. La aglutinación serológica podía excluir, no asignar, pero la superposición, la composición del hogar y la recurrencia de patrones compatibles en un pequeño conjunto de adultos bajo un mismo techo forzaron a sacar una hipótesis a la luz. Las hojas de laboratorio resolvían que el círculo de potenciales padres dentro de la cabaña era pequeño. Planteaban la cuestión fiscal de si ese círculo sería puesto a prueba en tribunal sin testimonio directo. El giro llegó el verano siguiente, cuando la carretera estaba seca y el calor se mantenía bajo los laureles. Un parto complicado comenzó en la cabaña y no progresó. El rostro de la sobrina mayor mostraba el brillo pálido de la pérdida de sangre. Un vecino hizo señas a un camión maderero. Una ambulancia llegó solo hasta el puente. La doctora Renner recibió a la paciente en el hospital comunitario de Welch. Dado que la madre era menor por un margen estrecho registrado en una nota escolar y porque sería necesaria una transfusión, el hospital hizo lo que aún no había podido hacer. Llamó a la oficina de asistencia para establecer consentimiento legal. En la historia clínica, Renner escribió términos que unían lo médico con lo legal: hemorragia posparto, tipificación y compatibilización cruzada, madre RH negativa con lactante RH positivo, riesgo de isoinmunización anotado, múltiples partos previos sugeridos por hallazgos uterinos, pese a la edad registrada de la madre. Las pruebas y cuidados necesarios no estaban en disputa. La tutela sí. Cox llegó al hospital con una orden de emergencia del juez que otorgaba temporalmente la autoridad de decisión médica al condado. La paciente fue tratada. El niño sobrevivió el día y la semana. La estancia hospitalaria creó un rastro documental que no podía hacerse desaparecer en los montes. El sheriff Hale actuó después, eligiendo la prudencia sobre la rapidez. Aseguró órdenes adicionales, dirigidas de forma acotada a registros y tutela más que a retirar personas del hogar. Los ayudantes notificaron los documentos a la luz del día con 2 testigos presentes. La puerta de la cabaña se abrió y mostró al señor Harlan plantado como siempre, pies ligeramente separados, como si el suelo se meciera. No presentó licencia de matrimonio para ningún arreglo que afirmara dentro del hogar. Las sobrinas mantuvieron la vista baja y las manos firmes, siguiendo instrucciones para el cuidado del recién nacido. Nadie levantó la mano. Se leyeron los papeles. El condado tomó la custodia temporal del recién nacido y organizó una colocación de respiro para 2 de los niños menores a través de una red eclesial que mantenía los nombres fuera de las listas. Cox registró que los mayores rehusaron irse y que su negativa parecía menos una declaración de lealtad que una costumbre aprendida de permanecer. La vista que siguió se celebró en Welch en un día húmedo
en que las tablas del piso del juzgado se hinchaban. La lectura de cargos enumeró delitos que la ley estatal enmarcaba con claridad: incesto, conocimiento carnal de una menor, contribución a la delincuencia o negligencia de menores. La defensa ofrecida por el abogado designado por el tribunal se apoyó en el aislamiento y en una supuesta unión de hechos sin licencia ni solemnización. El argumento se extendió a una apelación cultural de que la cresta hacía sus propias reglas y que lo que permitía la cresta era asunto de la cresta. La acusación presentó una secuencia más que un discurso. Mostró las notas de traslado escolar que vinculaban firmas de tutela a Harlan a través de apellidos cambiantes. Recorrió una cronología mediante los talones del hospital y las notas obstétricas de Renner, deteniéndose en los términos clínicos que admitían partos previos, inconsistentes con las edades registradas. Puso la contradicción del cementerio sobre la mesa con la entrada del libro de mantenimiento del cuidador y la piedra posterior. Admitió el resumen de laboratorio para agrupación sanguínea, con cuidado de señalar sus límites, poder de exclusión más que de asignación, estrechando posibilidades a los adultos bajo ese techo. Cada pieza respondió a una pregunta acotada y extendió la siguiente. La fricción institucional no desapareció en la puerta del juzgado. La defensa solicitó sellar las notas hospitalarias para proteger la privacidad de las pacientes. El juez permitió el sellado protector, mientras autorizaba resúmenes para el registro. El sheriff pidió apoyo de la policía estatal para respaldar registros adicionales. El Estado respondió que la mano de obra era limitada. La oficina de asistencia no tenía camas para todos los niños, si la retirada debía hacerse de una sola vez. Las colocaciones tendrían que escalonarse, lo que planteaba sus propios riesgos. Un predicador del Valle ofreció mediar, cosa que el tribunal rechazó. Los expedientes de Charleston llegaron incompletos. La secretaria tuvo que solicitar páginas adicionales en 2 ocasiones. El siguiente periodo del gran jurado no se reuniría durante semanas. La ley se movía al ritmo al que se mueve cuando los calendarios están llenos y los caminos son largos. Se tomó una decisión más pequeña, pero decisiva en privado. El juez firmó una orden interina que establecía tutores ad litem por separado para cada menor. Autorizaba la atención médica continuada bajo autoridad del condado y restringía al señor Harlan de todo contacto sin un tercero presente. La orden dirigió al sheriff a supervisar el cumplimiento y permitió a Cox continuar visitas domiciliarias programadas bajo protección. El tribunal fijó una fianza y sobre la protesta de la defensa exigió una caución más allá de los medios de un hogar de cresta pagado en efectivo. Harlan fue remitido a la cárcel del condado a la espera del siguiente paso. Las sobrinas regresaron a la cabaña en Trace Fork bajo las condiciones de la orden. Un arreglo doméstico doblado, pero aún no roto por la ley. El punto de decisión cayó no con un veredicto, sino con la documentación que sigue a uno. El juez indicó que si el gran jurado devolvía una acusación formal, el caso procedería con medidas de protección de testigos poco comunes en tribunal de condado, incluidas referencias codificadas en sala abierta y testimonio a puerta cerrada para los más pequeños. La doctora Renner preparó cartas de atestación que extraían hechos clínicos de las historias sin el detalle en bruto que había sido sellado. La oficina de asistencia preparó planes de retirada en fases para evitar la huida a hondonadas más profundas. El sheriff advirtió que la cresta tenía ojos y que una vez que el primer coche rodara,
la noticia correría por delante de la ley. Para cuando el tribunal levantó la sesión, el condado había hecho lo que un condado puede hacer en un lugar que no lo invita a entrar. Había fijado un marco para el testimonio, preservado artefactos que de otro modo se deformarían con el clima y colocado una baranda humana sobre un hogar que había guardado su propio consejo demasiado tiempo. La cresta, fuera de las ventanas del juzgado, mantuvo su forma como siempre. Dentro, un expediente se cerró con bisagras que volverían a abrirse cuando se reuniera el gran jurado. La ley había movido el asunto del rumor y la contradicción a los canales estrechos donde se hace la prueba. El siguiente acto pertenecería a esos canales y a las personas cuyos nombres ahora existían en líneas separadas. El gran jurado se reunió tras el primer corte de heno a lo largo de Tug Fork y devolvió una acusación formal a comienzos de junio de 1958. La acusación incluía incesto, conocimiento carnal de una menor y negligencia infantil bajo capítulos del Código de Virginia Occidental, escritos en lenguaje llano y más antiguos que los peldaños del juzgado. La fianza siguió fuera de alcance. El 12 de junio de 1958, el sheriff registró un traslado que movió al señor Harlan de la cárcel del condado a una celda de custodia más segura antes del juicio. Un recorrido de unas 12 millas por la ruta 52 desde Welch hasta un centro regional en Bluefield. El expediente de asistencia marcó al recién nacido como pupilo del condado esa misma semana, con colocación temporal registrada en un hogar de la iglesia en el condado de Mercer el 14 de junio de 1958. El juicio se celebró después de que el tabaco quedara colgado para curar y antes de la primera helada. El 8 de septiembre de 1958, un jurado ocupó sus asientos bajo ventiladores de techo que giraban lento en el calor. Las actuaciones fueron parcas en retórica y generosas en papel. Entraron primero las notas de traslado escolar para fijar firmas de tutela y patrones de alias en una misma mano. Las entradas abarcaban 3 cursos escolares que concluían en la primavera de 1958 y situaban el hogar dentro del distrito escolar de Panther durante 21 meses no consecutivos. Vinieron luego los talones del hospital. La doctora Louise Renner resumió historias obstétricas registradas entre 1956 y 1958, pagos efectuados en efectivo, edades maternas consignadas como finales de adolescencia y comienzos de veintenas, antecedentes obstétricos incompatibles con las edades registradas, un recién nacido observado por anomalías congénitas sin diagnóstico nominal. Señaló serología de rutina, tipificación ABO, MN y RH, no como prueba de paternidad, sino como herramienta de exclusión. Los grupos sanguíneos estrechaban los fenotipos paternos posibles entre los adultos residentes en Trace Fork en abril de 1958. Los hechos clínicos se mantuvieron dentro de los límites de la época. Al describir riesgos para el recién nacido, cuyo parto activó el giro, la doctora Renner asentó en el registro que el lactante había sido tipificado como RH positivo, mientras que la madre era RH negativa, con riesgo de isoinmunización documentado el 1 de julio de 1958. La transfusión de recambio quedó preparada. No existía profilaxis con inmunoglobulina localmente en ese año. Los valores de hemoglobina tras el parto se situaron entre 8 y 9 gramos por decilitro
durante 72 horas y luego ascendieron por encima de 10 para el momento del alta, el 7 de julio de 1958. El tribunal tomó esas cifras como signos de atención competente bajo tutela de emergencia, más que como base para cargos adicionales. La prueba del cementerio fijó una contradicción a una fecha y un lugar. El libro de mantenimiento del cuidador, escrito primero a lápiz en octubre de 1956, registraba una tumba pequeña en la espuela de Hemphill. Una piedra vertida sustituyó a una tabla desgastada en mayo de 1957. La fecha grabada en el cemento no coincidía con la línea previa en lápiz. Fotografías tomadas el 29 de mayo de 1957 mostraban la piedra nueva colocada a 2 pasos al este de un tupelo negro. El croquis de Cox de su visita domiciliaria de julio de 1958 situaba 2 tablillas de la cabaña frente a un acopio de leña. El tribunal aceptó que se habían alterado memoriales y que las fechas se desplazaron entre madera y piedra. Señaló el hueco entre la hoja de la Biblia familiar y el registro del cementerio como de aproximadamente 4 meses a lo largo del invierno, que unió 1956 con 1957. Las órdenes de custodia avanzaron en paralelo con la causa penal. El 10 de septiembre de 1958, el juez dictó un auto que nombraba tutores ad litem por separado para cada menor y autorizaba evaluaciones médicas y educativas continuas a cargo del condado. La orden dispuso retiradas por fases para evitar fugas hacia hondonadas más profundas. 2 niños menores abandonaron la cresta para cuidados de respiro el 12 de septiembre de 1958. Un tercero salió a comienzos de octubre de 1958, cuando se abrió una familia de acogida en el condado de Logan, a unas 35 millas al norte por carreteras sinuosas. La nueva matrícula escolar de los retirados quedó registrada dentro de 14 días desde la colocación. La maestra de Panther remitió expedientes acumulativos el 15 de octubre de 1958 a las escuelas receptoras bajo una nueva hoja de transferencia intercondal. La sentencia llegó tras la primera lluvia fría. El 23 de octubre de 1958, el señor Harlan fue condenado por 2 cargos: incesto y contribución a la delincuencia o negligencia de menores, mientras que el jurado no logró acuerdo sobre un cargo separado relativo a conocimiento carnal de una menor por falta de testimonio directo de la víctima más vulnerable. El tribunal impuso penas concurrentes que, escritas en el papel, parecían más largas que un invierno en la cresta. El libro mayor del sheriff registró un traslado al penitenciario estatal de Moundsville el 5 de noviembre de 1958. Un viaje de aproximadamente 250 millas desde Welch, con una parada anotada en un cuartel de la policía estatal cerca de Flatwoods para repostaje y verificación de sujeciones. Los resultados médicos inmediatos se desplegaron en la misma mano clínica que los había señalado. La madre, cuyo parto exigió el giro, permaneció en observación hasta el 9 de julio de 1958, con notas de estabilización de la hemorragia y un fondo uterino involucionado adecuadamente hacia el 5º día. La historia usó el término hemorragia posparto, con una pérdida sanguínea estimada en el rango alto de cientos de mililitros, acorde con las aproximaciones de la época. La bilirrubina del recién nacido alcanzó su pico el día 3
en valores alrededor de 15 miligramos por decilitro. Las notas de enfermería documentaron fototerapia mediante luz solar a través de la ventana y la consideración de transfusión de recambio, que finalmente no fue necesaria. Una visita de control el 12 de agosto de 1958 registró ganancia ponderal apropiada para la edad y ausencia de signos manifiestos de kernicterus. Estas entradas proporcionaron a los clínicos un bucle cerrado desde la emergencia hasta la estabilidad y dieron al tribunal confianza para mantener la toma de decisiones médicas bajo orden del condado durante el primer año del lactante. Los resultados educativos y de custodia continuaron durante el curso siguiente. Para el 3 de marzo de 1959, 2 niños ubicados fuera del condado mostraban tasas de asistencia superiores al 90%, escritas con palabras por las escuelas receptoras para satisfacer una nueva lista de verificación de asistencia social. Un niño repitió curso por ausencias acumuladas entre noviembre de 1957 y marzo de 1958. Una entrada de vía profesional, el 1 de septiembre de 1959, matriculó al mayor en un programa de carpintería en el condado de McDowell, con distancia de autobús consignada como 11 millas por trayecto, escrita en palabras en el formulario de transporte. Una enfermera de salud pública del condado añadió notas de visita domiciliaria en abril de 1959. Percentil, peso para edad escrito en letras, caries dentales documentadas, pruebas cutáneas de tuberculosis administradas con induración medida en milímetros y luego deletreada para el expediente. Las políticas y protocolos cambiaron en pasos lentos y fechados. El 2 de enero de 1961, la Junta de Asistencia del Condado de McDowell adoptó una norma interna por la que cualquier traslado escolar bajo un nuevo apellido dentro del mismo hogar requería revisión de supervisión, un memorando de una página archivado bajo patrones de alias, hogares de cresta. El 1 de julio de 1962, el Hospital Comunitario de Welch comenzó a indexar grupos sanguíneos maternos y neonatales en un fichero maestro ordenado por dirección familiar, además de por apellido, práctica que más tarde sería sustituida por registros informatizados, pero que empezó entonces con tarjetas manuscritas en un cajón metálico. El 14 de marzo de 1964, el Tribunal de Circuito distribuyó directrices a los magistrados sobre coordinación de tutelas intercondales cuando las líneas de cresta superponían jurisdicciones, citando el caso de Trace Fork, sin nombres como razón para el contacto temprano entre agencias. El registro legal concluyó como concluyen los procesos penales. El 25 de mayo de 1964, una junta de libertad condicional en Charleston revisó el expediente del señor Herland y denegó la excarcelación anticipada. Las actas señalaban ausencia de planes de apoyo familiar y preocupaciones de supervisión no resueltas. Una revisión posterior, el 10 de junio de 1966, registró sin cambios y aplazó el asunto otros 2 años. En diciembre de 1969, el registro médico penitenciario anotó un traslado hospitalario por una afección respiratoria común entre reclusos de edad de regiones mineras. La entrada consignaba ocupación previa, como madera y trabajo ocasional en tolvas de carbón. Falleció bajo custodia a comienzos del invierno de 1970. Fecha exacta tachada en la copia pública según la normativa entonces
vigente sobre notificaciones de defunción en prisión. El avance de los supervivientes dejó rastros más delgados, pero no inexistentes. Un listado de equivalencia de secundaria, Head, fechado el 11 de agosto de 1973, llevaba un apellido familiar bajo un nombre de pila nuevo que se había hecho elegido. El candidato aprobó al segundo intento. Un certificado profesional en carpintería, fechado el 17 de mayo de 1975, vino con colocación en un aserradero de muebles en el condado de Tazewell, en Virginia, a algo más de 40 millas al sur, por carreteras de 2 carriles. El aserradero ardió 3 años más tarde. Como quedó registrado en una breve nota en un periódico local, el 2 de agosto de 1978. Una nota de Enfermería de Salud Pública en octubre de 1979 documentó un lactante sano nacido de una de las antiguas menores ya adulta, sin conflicto RH registrado. Madre e hijo tipificados ambos como RH positivos, ambos ABO tipificados como O. La historia deletreó las letras y las señaló como no llamativas. La investigación y el recuerdo se entretejieron lentamente y sin espectáculo. El 4 de abril de 1982, un sociólogo de una universidad estatal recibió una caja de resúmenes de casos anonimizados de varios condados para un estudio sobre registros en comunidades aisladas. Un resumen aludía a una irregularidad de tutela multigeneracional en Trace Fork, sin nombrarla. El 1 de noviembre de 1991, el césped del juzgado en Welch recibió una pequeña placa de bronce en memoria de niños perdidos por negligencia, colocada por un club cívico. Su inscripción evitó detalles y se ciñó a principios básicos. El 1 de mayo de 1998, el hospital trasladó sus antiguas tarjetas índice a un archivo. Un voluntario mecanografió una guía de consulta que cruzaba referencias por direcciones, además de por nombres, método rastreable a la práctica de 1962, implantada tras este caso. Con el paso de las décadas, el papel mantuvo un tono clínico. El caso quedó resuelto en el único modo en que la ley resuelve estos asuntos, con órdenes de custodia, penas escritas como años y calendarios de supervisión que se leen como partes meteorológicos. La cresta conservó su forma fuera de las ventanas del juzgado y la cabaña de Trace Fork se ablandó en los bordes y luego quedó a ras de suelo para el verano de 1985, como muestra una foto fiscal del condado tomada el 9 de agosto de ese año. Para entonces, ya no estaban las tablillas detrás de la cabaña. El tupelo negro seguía, más alto, y con la corteza surcada, cuando una cadena topográfica lo cruzó en septiembre de 1987 para señalar un lindero de aprovechamiento maderero. Pero cuando el almacén del hospital fue inventariado el 3 de octubre de 1998, un voluntario encontró una tarjeta índice más en un sobre manila que se había deslizado detrás del cajón metálico. Consignaba un parto pagado en efectivo, bajo un alias doméstico usado en Trace Fork, fechado a finales del invierno de 1955, con un destino de alta, escrito simplemente como pariente fuera del condado, sin apellido, y una nota a lápiz de que la tarjeta de huella plantar del recién nacidos estaba extraviada en el traslado. El libro mayor del hospital para esa semana no mostraba ninguna muerte infantil. El libro del cuidador del cementerio para esa estación no listaba ningún entierro nuevo en la espuela de Hemphill. Las listas escolares del otoño siguiente
no mostraban ningún niño nuevo matriculado bajo apellidos del hogar dentro del distrito de Panther, y en el archivo de la secretaría en Welch, una hoja de Biblia familiar ingresada como prueba en julio de 1958 mostraba impresiones tenues, como si una página hubiera descansado encima y se hubiera escrito con fuerza suficiente como para dejar su espejo en el papel de abajo. Las impresiones no coincidían con las fechas que el tribunal había aceptado.